Me toca reflexionar sobre lo que significa la cruz para cada uno de nosotros y en nuestra vida, ¿no? Quiero presentarles a una increíble hermana, Rocaela. Ella se bautizó el 22 de marzo de este año. Creo que Dulce y Ana hicieron un gran trabajo con ella porque creo que fue muchos meses de estudio de estar con ella. Pero bueno, ella estudia Derecho en la UNAM y bueno, les presento a Rocaela. Amén. Bueno, estoy súper agradecida por la oportunidad que se me da de compartir para la Santa Cena. Era como uno de los deseos de mi corazón. Y agradezco a Dios, como decía Jared, que siempre cuando uno desea algo espiritualmente, Dios se lo cumple. Y quiero compartir algo de mi conversión y de mi corazón también. Son muchas cosas que pasaron antes de que yo pudiera ser una discípula, porque crecí en una iglesia pentecostés. Y pues crecí rodeada de reglas humanas, de no puedo hacer muchas cosas, pero muy poco me enseñaban qué debía hacer como una cristiana. Entonces yo creía que con cumplir todas esas reglas humanas impuestas por mis padres, por la iglesia, era salva. Entonces si cuidaba yo lo exterior, pues lo interior no importaba, porque estaba dando como la imagen de que realmente era una cristiana. Y ahora que leo sobre los fariseos, puedo verme ahí, en esa escritura. Y yo decía, realmente era una farisea, porque solo estaba cuidando lo exterior, pero no estaba cuidando lo interior de mi corazón, ni estaba viviendo como la Biblia dice. Por eso es que me costó tanto trabajo como contar el costo y decir, ok, voy a ser una discípula, porque estaba cuidando todo lo de afuera, pero se me olvidaba la fe, la misericordia y la justicia que debía tener con los demás. Entonces creía que siendo una discípula no iba a estar bien, porque para mí era errónea la idea de que solamente se debe cuidar el corazón y no cuidar lo demás. Entonces me costaba mucho, aparte de que era una cristiana sin conciencia en la cruz. Era cristiana porque mis papás me habían enseñado que tenía que creer en Dios, pero no amaba la cruz y ni siquiera me hacía propio el sacrificio que Jesús había hecho por mí en la cruz. Pensaba que no era pecadora y que Dios no tenía nada que perdonarme. Por eso quiero compartirles una escritura rápidamente. En Lucas 7. Vamos, hermana. Es Lucas 7, 44 al 47. Y dice así: no me diste beso, mas esta, desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y cuando leí esta escritura de la Biblia, realmente impactó mi vida, porque me podía reflejar en esta escritura, pero yo era la otra parte. Yo no era la mujer que estaba siendo amorosa ni humilde, sino yo estaba siendo la mujer o el fariseo que no amaba y que solo pensaba que cuidando la ley podía ser salvo. Por eso la cruz para mí significa amor y humildad, porque son cosas que nunca había aprendido y que cuesta todavía ponerlas en práctica cuando viviste tantos años sin importar eso. Y la cruz, trato todos los días de pensar en la cruz cuando recuerdo cuál fue mi costo al ser una discípula. Por ejemplo, dejar a mi familia, dejar mi casa, dejar mi hogar, dejar toda la comodidad espiritual que tenía y dejar también un estatus, porque en la iglesia donde estaba pues era hija de los líderes, era hija de pastores, era hija de un evangelista y tenía como un estatus, y si yo quería hacer algo podía hacerlo porque mi papá me iba a impulsar a hacerlo. Y ahora que soy una discípula,
pasé de ser la hija perfecta a ser como la hija que está en pecado, y eso duele mucho porque siempre trataba de ser como la hija para mis papás, de la que ellos estuvieran orgullosos en todo, pero ellos eran mis ídolos. Entonces me costó trabajo entender que era Dios al que yo debía de servir y no a mis padres. Y agradezco a Dios tanto la oportunidad que me dio de conocer a Ana y a Dulce cuando compartieron conmigo, que yo dije, a ver qué me quieren decir ellas, como pensando que yo estaba bien y actuando con orgullo. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia dije, no puede ser, hay tanto que no hago, pero a la vez quería defenderme con mis propios argumentos para seguir viviendo la vida que llevaba. Pero cuando había decidido dejar de estudiar la Biblia y ya no ser una discípula, en todo momento donde estaba, iba en la combi, iba a donde yo estuviera, las escrituras me perseguían y redarguían mi mente. Y lo que más tenía yo en la mente era, realmente ellos practican el amor, realmente ellos son humildes y tratan de ayudarse para levantarnos los unos con los otros. Y por eso estoy aquí, aceptando el reto de ser una discípula y tratando de pensar cada día que me levanto, aunque me pesa a veces la vida o las decisiones, pensar que es porque Jesús murió en la cruz por mí. Y los animo a que ustedes también cada mañana se levanten con ese pensamiento de que si hacemos todo este sacrificio es porque Jesús murió por nosotros y que nada vale más que estar con Él. Amén. La verdad creo que sus palabras, un pensamiento que ella tuvo fue muy semejante al mío, el tipo de las iglesias, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en una iglesia verdadera, una iglesia de Dios, y bueno, quiero que me acompañen en una oración para la Santa Cena. Amén. Dios, te damos